Este lunes, una nueva jornada de bloqueos afectó el territorio nacional en las primeras horas de la mañana, lo cual generó caos vehicular en las principales rutas del país. Se reportaron bloqueos en las rutas importantes de la ciudad de Guatemala, como son la ruta al Atlántico y Pacífico. Asimismo, se registraron otros bloqueos en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz y Retalhuleu. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo, fueron 16 los puntos bloqueados, en tanto que Provial informó que fueron 19 tramos bloqueados. En la ruta al Atlántico, así como en el kilómetro 53, aproximadamente 200 personas impidieron el paso vehicular a varias ambulancias y a un médico que se dirigía a trabajar, que incluso solicitó apoyo de los manifestantes para que le dieran paso, pero estos se negaron. Además de las movilizaciones en la capital, se reportaron bloqueos en la provincia. En el caso de Alta Verapaz, se confirmó la presencia de personas que impidieron la circulación en San Julián Tactic, kilómetro 248, en el sector de la Virgen de Ayutla, mientras que en Retalhuleu manifestantes bloquearon la entrada al municipio de El Acintal y el cruce del Zarco. Y durante estos bloqueos también el paso se vio afectado para los cuerpos de socorro, quienes debían hacer diferentes traslados. Aquí le detallamos y le resumimos lo acontecido. El primero de los casos ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico. Los bomberos voluntarios trasladaban a una mujer quien cayó en coma diabético. Sin embargo, los manifestantes bloquearon el paso y amenazaron con machete al piloto de la unidad. Kilómetro 53, ruta al Atlántico. Se movilizaban bomberos voluntarios de la 131 compañía de San Antonio de la Paz, El Progreso. En la ambulancia 1353 trasladaban a una paciente con coma diabético al hospital de Guastatoya, pero en dicho kilometraje no los dejaban pasar. Ellos, repito, llevaban a una paciente del barrio de San Antonio de la Paz hacia el hospital de Guastatoya. El segundo caso ocurrió en Sanarate, El Progreso. Manifestantes colocaron tablas con clavos y piedras obstaculizando el paso de dos ambulancias y las revisaron para confirmar que llevaran pacientes. Una de las ambulancias permaneció en el lugar 2 horas y media, según indicaron paramédicos. Mientras que en Chimaltenango, familiares tuvieron complicaciones para el traslado de una paciente con COVID-19 quien necesitaba oxígeno debido a los bloqueos. Ante ello pidieron la ayuda de los cuerpos de socorro. Otro sector afectado por estos bloqueos fue el sector exportador, que de hecho se pronunciaron sobre las pérdidas de este día. Preliminarmente se reportan pérdidas por más de 50 millones de dólares. Recuerde que el comercio exterior se maneja tanto por importaciones como exportaciones, y en su orden de tamaño, digámosle, tanto lo que es marítimo y terrestre son los números principales. En términos de una paralización que se puede provocar por día, en el caso de las importaciones marítimas estamos hablando de 18 millones, que es más o menos el volumen diario que se puede perder en importaciones por quedarse bloqueados en puertos que no pueden salir de ahí. En exportaciones marítimas estamos hablando de 32.4 millones. Estamos hablando solo que entre importaciones y exportaciones estamos prácticamente superando los 50 millones de dólares que pueden tener un perjuicio diario. Mientras tanto, la cartera de Economía fijó su postura sobre los bloqueos. ¿A quiénes estamos nosotros entonces con este tipo de bloqueos haciéndole daño? A las personas que más necesidad tienen. Y en ese sentido también hay pérdidas de los pequeños productores. Usted mencionaba a cómo estamos apoyando a los precarios empresarios cuando no pueden llevar su producto a los mercados. Entonces, realmente debemos de manifestarnos, ¿cierto? Tenemos todos los derechos de manifestar, pero hay ciertas pérdidas económicas que los pequeños empresarios tienen debido a ese tipo de bloqueos. Diputados del Congreso de la República reaccionaron ante estos bloqueos registrados en distintos puntos del país, indicando entonces las repercusiones en la economía y también a temas de salud. Bueno, mire, yo creo que todos estamos claros en que los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero manifestar de una manera pacífica, a manifestar sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos.
Lamentable que este tipo de actitudes se estén dando. Todos, reitero, los guatemaltecos tenemos derecho a manifestar, pero hagámoslo sin limitar los derechos de los demás guatemaltecos, sin evitar que como país podamos tener ese flujo de comercio, de reactivación económica que tanto deseamos, que se ha visto tan afectado por la pandemia que estamos sufriendo. Realmente lamentable este tipo de actitudes. Vemos cómo de manera abusiva, con tablas, con clavos, evitan, hemos visto hoy en la mañana, que no dejan pasar ni siquiera a las ambulancias que trasladan a los heridos. Lamentable. Los calificaría de bloqueos delictivos, incluso criminales, en donde hemos visto incluso que ambulancias no han podido pasar debido a que algunas personas que pertenecen a una organización ha bloqueado el paso de no solo las personas, sino que también de los trailers que llevan productos de mercancías, ambulancias, radiopatrullas. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo pienso que cualquier ciudadano tiene derecho a disentir, a manifestarse, a criticar y expresarlo de esa manera, pero expresarlo de una forma pacífica, en donde no se le violen los derechos a los otros ciudadanos que lo único que quieren es ir a trabajar. La Cámara de la Industria se pronunció también sobre estos bloqueos e indicó lo siguiente en un comunicado de prensa que compartió por medio de sus redes sociales. La Cámara de Industria de Guatemala solicitó a las autoridades competentes investigar a los autores intelectuales de los bloqueos, así como sus fuentes de financiamiento. Instaron a la población a continuar apegados a los protocolos de salud para evitar contagios del COVID-19 y continuar con el proceso de reactivación económica del país. Además, en el comunicado emitido aseguran que un grupo pequeño de personas generan bloqueos ilegales que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo, la integridad, la salud y la vida de los guatemaltecos. Otra de las cámaras que también se pronunció fue la Cámara del Agro ante los continuos bloqueos que se registran en nuestro país. En un comunicado informaron que la impunidad con la que se dan los bloqueos en el país genera graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía. Y dieron a conocer que reiteran su compromiso absoluto rechazo a quienes actúan al margen de la ley. Ningún tipo de acción ilegal debe quedar en la impunidad. Exigimos, indican en el comunicado, al Ministerio Público investigar, además, el financiamiento de estos bloqueos y sus posibles vínculos con partidos políticos o campañas electorales anticipadas. Además, agregaron que respetan el derecho de manifestación pacífica y el derecho de petición, siempre y cuando se ejerza en el marco de la Constitución y la ley. Bueno, yo creo que a todos los guatemaltecos ya nos está quedando claro algo, ¿verdad, Sandy, televidentes? El hecho de que estamos de acuerdo en que existen derechos humanos como el de asociación, el de unión y el de manifestación. Hasta allí estamos claros. Pero en lo que creo yo que ya nos empezamos a llegar a un punto en el cual ya no toleramos, es que ahora el hecho de manifestación sea sinónimo de bloqueo, cuando son dos conceptos totalmente distintos y son dos acciones totalmente diferentes. Una manifestación es válida, una manifestación es la expresión de un pueblo, la expresión de la democracia, pero un bloqueo es precisamente eso, el bloqueo a los derechos humanos y fundamentales del resto de los guatemaltecos. No es posible que no hayan dejado pasar a las ambulancias. Uno de los casos me llamó la atención, se suscitó allá en Sanarate, donde hubo una paciente con coma diabético e inclusive al bombero voluntario, piloto de la ambulancia, lo amenazaron a agarrarlo con machetazos. Así Imagínense ustedes a qué niveles de manifestaciones pacíficas estamos llegando. No es esa la forma, no es esa la manera y no está correcto en esta situación. Totalmente no, Julio. La verdad es de que hemos hablado, se respeta el derecho de manifestar de una forma pacífica, donde se respete también los derechos de las demás personas, porque ¿dónde quedamos entonces el resto? Que necesitamos movilizarnos por un tema de salud, por ejemplo, se queda vedado el derecho a la salud, pero también por trabajo. ¿Dónde está entonces el cumplimiento a nuestro derecho al trabajo, la libre locomoción? Hay tantos factores que se ven involucrados, Julio, nos afectamos entre los mismos guatemaltecos. Entre nosotros mismos. La pregunta es, ¿debe intervenir la autoridad? En primera instancia, la autoridad tiene que estar preparada para algo, para el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, debe estar preparada mental, físicamente, psicológicamente, para el uso racional de la fuerza.
Pero antes de eso debe estar preparada para la negociación, que ese es el primer mecanismo. Y posteriormente a ello, si de verdad se está de alguna forma no cumpliendo con el respeto a los derechos humanos o fundamentales del resto de los guatemaltecos, si se da un ultimátum, pues se debe proceder de una manera pacífica, eso sí, al desalojo, es decir, al hecho de dejar pasar expedita la vía, ¿verdad? No se puede hacer esto. Pero eso al final genera más complicaciones, Julio, porque también altera las emociones, ¿no? Sí, al final de cuentas sí, porque aquí ya los derechos ya no los tiene el ciudadano, no los tiene la policía, ya no es autoridad en ese sentido, y si quieren actuar, se vuelve un pandemonio esto. Así que vamos a ver algunos datos, por favor, que están allí en pantalla. Para empezar, es importante dejar bien claro una vez más que una manifestación es un acto distinto, Sandy, a la modalidad de bloqueos que se ha visto en las últimas semanas en Guatemala. Para poder realizar una manifestación en cualquier parte del territorio nacional, primero se debe contar con una carta que notifique a la gobernación departamental del lugar. Es decir, no puedo solo tomar y bloquear una ruta porque se me da la gana. Si bien es cierto el derecho de asociación, y esto sí quiero dejarlo bien claro nuevamente, y de manifestación también es un derecho humano y se respeta, en reiteradas ocasiones se ha hecho saber que no debe impedir otro derecho humano como el de libre locomoción, como el de la salud, como el del trabajo, etcétera. En el caso de los bloqueos, si no cuentan con los permisos y además impiden la libre locomoción, sí podrían tomarse algunas acciones por parte de la autoridad, porque si no, tampoco no es autoridad, porque si no se toman acciones, entonces quiere decir que ya se encontró la manera para bloquear el país día con día, a sabor y antojo de quien quieran. Por cierto, prepárense, ¿no? Porque están anunciados ya bloqueos para mañana también. Exactamente, se convierte en el pan diario de nuestro país y es complicado, Julio, porque vemos entonces las repercusiones que van teniendo. El sector comercial se ha pronunciado. Es correcto. Los exportadores también en las repercusiones que se tienen y vemos entonces cómo si ha ido... pues ha costado que se vaya despegando la economía nacional luego de una paralización que existió por temas de pandemia. Correcto. Y que poco a poco los distintos sectores van reactivándose y con la esperanza de ir mejorando su situación económica. Con esta situación que se da como los bloqueos, por ejemplo, vamos retrocediendo lejos de seguir en ese avance. Sí, Sandy, ¿sabes qué es lo más dramático, televidentes? Que al final de cuentas estos bloqueos tienen varias características. Número uno, no logran lo que están reclamando, porque no lo logran. Número dos, mejor vayan a reclamar entonces al funcionario, a la persona que le quieren reclamar y no bloqueen todas las calles, porque lo que generan no solo es esos problemas económicos, problemas al país, la antipatía a su propia causa. Número tres, aquí tiene que haber alguien detrás de esto, es decir, un bloqueo tampoco surge de una manera espontánea, un bloqueo surge a través de liderazgos que pueden coordinar esto para que pase a nivel nacional. Es toda una organización que encima de todo se dedica a otras acciones ilegales como el robo de la luz, que está demostrando que sí tiene ese poder específico de poder no solo coordinar, de poder tener la gente, sino de poder financiar. La gente no va de gratis a los bloqueos, a la gente se le paga el transporte, se le paga el desayuno, se le paga el almuerzo, se le paga el día. ¿Y de dónde está saliendo ese dinero? ¿Quién lo está financiando? Y número 3 o 4 o el que toque, ¿será realmente para lo que ellos dicen o será para hacerse notar ya por fines de alguna manera político, para ir, no sé, posicionando alguna figura que a ellos les interese en el ámbito político guatemalteco? Sin duda alguna, en este punto, pues el Ministerio Público podría entrar, ¿no?, en una investigación, porque es grave que cada vez tengamos este tipo de paralizaciones que paralizan definitivamente a todos, a la economía, a la clase trabajadora también. A todos. Entonces afecta de diversas formas. Por eso también sería oportuno que se pudiera avanzar en una investigación para determinar cuáles son los fines reales. Los fines reales, sí. De este tipo de bloqueos. Y quiénes realmente están detrás. Vamos a ver entonces otros datos ahí en pantalla, por favor. El tema es extenso y debe serlo, ¿no? Porque es que ha sido extenso también esto de los bloqueos. La primera de las acciones lógicas en todo momento de crisis que la Policía Nacional Civil, por ejemplo, podría tomar es tener un diálogo. ¿Un diálogo para qué? Para tratar de llegar a un consenso de una manera pacífica de que se quiten, de que ya no bloqueen. Hombre, pero aquí tiene que ser un diálogo como en 20, 30, 40 puntos, porque esto es así de grave. La Policía Nacional Civil tiene como función primordial proteger a la población guatemalteca. Sin embargo, en ocasiones especiales hacen uso de su equipo de fuerzas especiales para poder disolver movilizaciones. Este debe ser el último de los recursos.
y tampoco debe significar una agresión a los manifestantes, en eso estamos claros. Después del diálogo, dado un ultimátum y vencido si de verdad estás molestando a la mayor parte del país que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere ir a su consulta médica, ponerse la vacuna, que quieren pasar porque está grave la señora con un coma diabético, hombre, puedes utilizar una situación no letal como el gas pimienta para disolverlo. Sin embargo, parece correcto también la actitud que en las últimas movilizaciones de bloqueos ha tenido la PNC, en la cual generalmente se han presentado desarmados, pero lo malo de esto, Sandy, es que ahora ya no se respeta a nadie, no se respeta a la Policía Nacional Civil en ese sentido, no se respeta ni a los propios bomberos, ofrecerle machetear a uno porque está queriéndole salvar la vida a una señora. Señores, por favor, si estos bloqueos, así son las manifestaciones, así no estamos bien. Definitivamente no, Julio. Vemos entonces que no hay resultados en cuanto a este tipo de bloqueos. Sí hay negativos, nada más. Por supuesto, Sí. resultados negativos y resultados directos para los guatemaltecos Ninguno, al final. ninguno. Entonces, si la manifestación es en contra por alguna situación que una autoridad no ha cumplido, por ejemplo, no veo que se haya resuelto algo, Nada. no veo alguna acción inmediata o algún resultado concreto que diga, bueno, valió la pena haber bloqueado entonces tantos puntos. Al final pasa como en otras ocasiones también, en el que solamente nos dejan pues los resultados negativos y después ¿qué? Un nuevo anuncio de manifestación. Así es, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma. Y de pronto esa manera, y con esto terminamos, no sea con los bloqueos. Por favor, entendamos esto. No molestemos al resto de guatemaltecos. Hay inclusive acciones legales que se pueden hacer. Hay otras cosas que se pueden hacer. Hay redes sociales donde se puede hacer. Señoras y señores, ahí le dejamos para que usted piense y para que se prepare mañana a otra jornada de bloqueos. Mientras tanto, Sandy, cuando regresemos, Delta, la temida variante Delta. Hay manifestaciones, hay concentraciones y hay una nueva variante, imagínense ustedes. Cuando regresemos, analicemos entonces este tema de salud. Bueno, no cambie porque nosotros somos a la medida.